A todos ustedes les damos la más cordial bienvenida en nombre de todos los socios y el personal de Copper Wolf a este webinar que tiene, vamos a tratar el tema del Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación 2023. Nos parece que es un tema muy relevante que quisiéramos compartir con todos ustedes. Ya que, bueno, pues como hemos podido apreciar, digamos, en el transcurrir de los años de este gobierno, pues si bien no han promovido reformas fiscales de gran calado, digamos, en términos de nuevas contribuciones, nuevos impuestos o incrementos de los ya existentes, han enfocado, en cambio, todas sus baterías pues en reforzar la fiscalización y en implementar reformas tendientes a generar en los contribuyentes pues una sensación de riesgo o de terror en algunos casos a través de reformas ciertamente pues que mandan mensajes de que el fisco va a estar sumamente presente y las consecuencias en el incumplimiento a las obligaciones fiscales pues van a ser muy severas. Y partiendo, digamos, de ese mensaje, pues se han, a lo largo de estos 3 años y medio, pues se han echado a andar reformas y modificaciones, en algunos casos las podemos calificar incluso de muy agresivas, pero claramente tendientes a mejorar y eficientar la recaudación con la base de contribuyentes que ya existen e insisto, a mandar este mensaje de percepción de riesgo en el que los contribuyentes ahora tenemos que estar muy conscientes de los riesgos en los que podemos incurrir si incumplimos con las obligaciones fiscales, incluso esto reforzado con reformas en materia penal fiscal, que ciertamente ya han sido atenuadas de alguna forma por la Corte a través de algunas resoluciones que han desactivado un poco esta agresividad penal, pero lo cierto es que ahí está, digamos, presente ese, bueno, pues ese fantasma del riesgo penal en el que pueden caer los contribuyentes, ¿no? Entonces, pues un poco este es el contexto y el entorno en el que estamos viviendo, y por eso consideramos muy importantes platicar con ustedes este nuevo plan maestro de fiscalización y recaudación para el ejercicio de 2023. Luis Carlos, mi socio, va a platicar con ustedes un poco cuál es la agenda y los siguientes temas. La plática la haremos muy interactiva, estaremos los dos haciendo comentarios de los temas cuando consideremos que haya necesidad de puntualizar algo. Entonces la idea es hacer esto pues no tan acartonado, sino hacer un diálogo, una plática amena, y desde luego los invitamos a que hagan sus preguntas o las dudas que tengan, por favor a través del chat, para tener un cierto orden, y al final de la plática daremos respuesta a sus preguntas. Gracias. Adelante, Luis Carlos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Como agenda, tocaremos en base a 4 puntos. El primer punto hablaremos de antecedentes de fiscalización. Es muy importante conocer estos antecedentes porque es la base y es la situación actual de la recaudación actual, ¿no? Cómo se venían cosechando anteriormente los elementos para que la autoridad tenga ahorita las bases para hacer las revisiones como las está haciendo, ¿no? Y las liquidaciones necesarias. Hablaremos
un poco de cifras, las cifras de recaudación que han hecho sexenios anteriores y los sexenios actuales. Entraremos al Plan Maestro de Fiscalización 2023, que como verán, no es nada que no conozcamos, no es nada novedoso, son, vamos a decirle, son sectores, son actos que ya viene siendo la autoridad, pero es muy conveniente conocerlos. Y como final tocaremos también unas recomendaciones que les damos al equipo de Copper Wolf para evitar algún problema con las autoridades, ¿no? Esos son los puntos que tocaremos el día de hoy, ¿no? Como antecedente de fiscalización, y me gustaría señalar que esta lámina, estos 4 o 5 conceptos que tocaremos, vienen precedidos de sexenios anteriores, vienen desde Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto, ¿no? Si mal no recuerdo, por el año 2011, se empezaron a mandar de manera masiva las famosas cartas de invitación. Cuando, ahora sí, omitiendo o no omitiendo contribuciones, de forma masiva, las autoridades mandaban las cartas de invitación, ¿no? Y si de casualidad tú caías en alguno de los supuestos que te decían, pues autocorrígete, ¿no? Era un tema, ahí empezó, vamos a decirlo, un tema de terrorismo fiscal, ¿no? Muchos contribuyentes no sabían que estaban bien y recibieron estos tipos de cartas, ni siquiera estaban, vamos a decirle, enterados de lo que estaba pasando, ¿no? Al recibir este tipo de cartas. Yo estoy seguro que más de algunos de los que están aquí presentes las recibieron. Este tipo de cartas de invitación ya tiene más de 10, 12 años que se están mandando, por lo que cual no es nada novedoso, ¿no? Si me permites, Luis Carlos, hacer un breve comentario. Sí, efectivamente, el concepto lo han ido depurando. Empezaron como auténticos escopetazos a ver quién, y bueno, pues generaba una gran inquietud y una sensación ahí de gran incertidumbre. Y lo cierto es que este gobierno ha utilizado este vehículo como un vehículo muy eficiente de fiscalización y recaudación, porque con toda la información con la que ya el SAT cuenta, pues de todas las propias declaraciones, todos los FDIs, toda la contabilidad electrónica, todas las informativas, todo el cruce de información con el que tiene los sistemas, y ya le permite, digamos, fiscalizar de una manera mucho más eficiente a través de eso. Y entonces esas cartas de invitación ya llevan claramente una invitación o señalan que se han detectado inconsistencias entre la declaración y la información presentada a los FDIs. Entonces ya mandan observaciones muy precisas, invitando al contribuyente pues, a que las revise y en su caso se autocorrija. Y les ha dado resultados, porque sí se ha incrementado la recaudación sin tener necesariamente que llevar a cabo actos formales de auditoría, como son visitas domiciliarias, sino que esta especie de revisión de información ya les permite mandar estas invitaciones, pero mucho más personalizadas y con conceptos mucho más precisos. Que obviamente el contribuyente puede hacerles caso o no constituye inicio de facultades de comprobación, pero ya sabemos que el ignorarlas pues puede tener como consecuencia el que te manden una auditoría profunda, ya un acto de fiscalización ya formal. Entonces, es una realidad que les ha dado resultado desde el punto de vista recaudatorio. Sí, Sara. Otro antecedente es la ley de antilavado, la ley de lavado de dinero. Con esta ley, pues su finalidad es combatir los recursos de procedencia ilícita, ¿no? La UIF es la encargada de combatir y de promulgar esta ley. Sin embargo, el SAT ha tomado medidas durante los últimos años cuando los contribuyentes y tienen alguna revisión de la UIF, se ha sentado las bases para que también el SAT haga revisiones de esos recursos y que si se declararon los ingresos o no. O sea, es muy importante, van de la mano, están trabajando muy de la mano, ahora sí que la UIF y el SAT en la actualidad.
Otro antecedente, ahora sí que viene siendo la famosa razón de negocios en las operaciones, ¿no? Yo creo que como antecedentes, este viene siendo el más antiguo, 2008, 2009, ya viene mencionándose este concepto y está relacionado a la actividad económica de las empresas, ¿no? ¿Por qué estás celebrando este tipo de operaciones? ¿Cuál es el por qué? Y si es necesario o no la operación que estás llevando a cabo, ¿no? Como ven, hace 10, 15 años que se venían mencionando estos conceptos, no estaba legislado, no estaba regulado, y en la actualidad, como más adelante lo vamos a ver, ya tenemos legislado estos conceptos en el Código Fiscal de la Federación. Luego, en el 2014, empieza una revolución en el tema de la contabilidad y de los comprobantes fiscales. Se implementó la digitalización, siendo México el primer país de la OCDE en implementar este esquema, ¿no? Donde pasamos de los comprobantes de papel a los comprobantes digitales, ¿no? ¿Cuál es la razón o el motivo de esta migración? Pues combatir a las empresas que emiten facturas apócrifas, ¿no? Entonces, por consecuencia, nacen los famosos EDOs y EFOs, que también están en la lámina, ¿no? EDOs, las empresas que deducen operaciones simuladas, y los EFOs, las empresas que emiten facturas simuladas, ¿no? Con el SAT, ahora sí que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, este era su estandarte principal de fiscalización. Si no lo recuerdan, era muy de moda revisar constantemente las listas, tal cual las llamaban, las listas negras, donde si de casualidad tú celebras una operación con un EFO, tú, EDO, ya te autonombraban automáticamente EDO, y por lo tanto tendríamos que autocorregirnos, ¿no? Era una manera muy sencilla de recaudar por parte de las autoridades, casi de forma automática. Estos conceptos que venían desde el 2014 se vuelven a mencionar en el plan maestro que vamos a ver más adelante. Entonces, por eso es fundamental ver el origen desde cuándo vienen. Ahora bien, el gobierno actual, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha estado bastante movido. Ha habido muchos cambios, muchas alternativas, muchas cosas novedosas con tal de recaudar. O sea, sí vemos que hay un ataque frontal. Ahorita es en específico contra grandes contribuyentes, pero o sea, en algún momento el cochinito, la alcancía de los grandes contribuyentes, pues se va a acabar, ¿no? Y todas las bases que está en este momento haciendo y precediendo, pues no cabe duda que va a atacar a los demás contribuyentes, ¿no? ¿Y cuáles son los antecedentes y cuáles medidas están haciendo? Como el tema que nos atrae, desde el 2020 viene implementando planes maestros con diferentes nombres, pero al final son propuestas abiertas de acceso a todos los contribuyentes, pero únicamente dirigidos a grandes contribuyentes, donde tocas temas similares y más adelante vamos a ver qué temas vamos a tocar, ¿no? Sí, perdón, Luis Carlos, aquí me gustaría hacer una precisión. Adelante. Efectivamente, los planes maestros antes se han ido llamando planes maestros de operación. El actual se llama Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación, y efectivamente, como bien señala Luis, estaban muy enfocados a grandes contribuyentes. Sin embargo, vemos que en este nuevo plan del 2023 ya va dirigido y está involucrando a las administraciones generales de recaudación de grandes contribuyentes, de auditoría fiscal federal y de auditoría al comercio exterior. Es decir, ya este plan de 2023 ya tiene un alcance ya no solo limitado a grandes contribuyentes, sino prácticamente al grueso de los contribuyentes, ¿no?
pero claramente esto sí es un sello de este gobierno, como bien señala Luis, pues la elaboración de estos planes que ellos llaman planes maestros, que esencialmente se repite un poco su contenido, pero precisamente lo que vamos a analizar hoy es el del 2023. Adelante, Luis. Y otro antecedente de fiscalización que se implementó en el 2021, ¿no? Hace un par de años, es la reforma para combatir el outsourcing, ¿no? La limitación de la subcontratación, prohibiendo la subcontratación y solo dejando vivo los servicios especializados. Hay muchas ambigüedades en el tema, pero bueno, es un tema que ya se ha tocado en otros webinars, pero es muy importante también tocarlo, ¿no? Otro esquema de fiscalización que tiene el gobierno actual son los famosos esquemas reportables, que ahora sí que son los actos jurídicos que los contribuyentes celebran. ¿Y de qué depende, no? ¿Qué depende que sea un esquema reportable? El SAT, cuando en el 2020 que empezó a tocar este tema, salió un listado enorme, 40, 50 conceptos de qué significaba un esquema reportable. Y en pocas palabras, pues eran la mayoría de las operaciones que los contribuyentes celebraban. Lo fueron acotando, empezaron a poner límites, ya está un poquito más claro, pero sigue siendo ambiguo, ¿no? Aquí, si quieres nada más recordar que este concepto, esta figura de esquemas reportables, es una figura de fiscalización dirigida a los asesores fiscales, que se supone que son, y va encaminada a conocer pues, las planeaciones, las estrategias, las operaciones que involucran pues, varias personas o varios actos involucrados para obtener, y un elemento fundamental es que se obtenga un beneficio fiscal, ¿no? O sea, con todos esos ingredientes, a quien se va a fiscalizar en primer lugar es a los asesores, quienes en teoría recomendaron, digamos, estos esquemas, pero también son responsables de reportar esto los propios contribuyentes. Ahí la regulación marca cuándo tiene que ser uno, cuándo el otro, y una serie de consecuencias y sanciones por el incumplimiento a esta regulación novedosa, pero aquí lo particular es que a quien va dirigida la fiscalización fundamentalmente es a los asesores fiscales. De acuerdo. En el 2021 se implementa en ley algo que ya venía sonándose, que tocamos en la lámina anterior, y va relacionado con las reglas antiabusos. La famosa razón de negocios, ¿no? Ya implementada en el Código Fiscal de la Federación, y ya claro y diciendo que todas las operaciones que celebren los contribuyentes deben de tener un porqué, ¿no? Es lo primero que actualmente nos tenemos que cuestionar cuando celebremos una operación normalita, ¿no? El por qué mi negocio necesita este servicio, necesita este producto, ¿para qué es, no? Simplemente es para no caer en la famosa razón de negocio, ¿no? Y también viene de la mano del beneficiario controlador. Actualmente, como la mayoría de ustedes saben, para cualquier trámite que se haga gubernamental, notarial o cualquier trámite, ya las dependencias te piden llegar al beneficiario controlador. ¿Esto qué quiere tener? El SAT quiere tener identificado quién es el dueño de la empresa, quién es el tomador de decisiones y quién es el responsable solidario en caso de alguna contingencia. Entonces, el SAT quiere tener identificado a la persona física responsable de los actos o actividades, ¿no? Luego, también en el 2021, hubo una reforma en el Código Fiscal de la Federación, donde modifica las facultades de las autoridades. Y esto va muy relacionado al tema actual, al plan de maestros, ¿no? Donde dentro del artículo 33
ya da a conocer que puede el SAT emitir parámetros de referencias, dar recomendaciones, decir qué es deducible, qué no es deducible, y ya postular y mencionar las famosas tasas efectivas, ¿no? Esto tiene un origen que lo vamos a ver más adelante y está regulado dentro del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Se empezó a regular en el 2021. Y algo también muy importante que también pues, viene junto al 2014 con los CFDIs, pero actualmente yo creo que es uno de los mayores medios de terrorismo que hay, son los famosos sellos digitales, ¿no? Como ven, cualquier omisión, cualquier causal o cualquier acto que al SAT no le parezca, tiene facultades de la cancelación de los sellos digitales. ¿Y esto qué significa que te cancelen los sellos digitales? Pues simplemente que no puedas operar el negocio, no puedas facturar, no puedas vender, y eso pues es simplemente complicar la vida a los empresarios, ¿no? Entonces ese es un medio de terrorismo que actualmente el gobierno está implementando. Si me permites un comentario, Luis, sí, sin duda, se ha vuelto un instrumento como dice Luis, de terror, porque el no poder utilizar, el que te cancelen el sello digital, pues te bajan el switch al negocio, ¿no? Se ha ido, digamos, matizando este tema de la cancelación, porque también existe la figura de la restricción temporal de uso del sello digital. O sea, hay algunas causales que ameritan restricción temporal, que además, si en el momento en que tú presentes una aclaración, te tienen que restablecer, digamos, el sello digital inmediatamente en lo que se desahoga este procedimiento. Y la otra es ciertas causales que te dan lugar a la cancelación del sello digital, que es digamos, el peor escenario porque pues sí, te dejan imposibilitado para operar. Entonces, se ha utilizado este vehículo como un instrumento, como bien Luis señala, de presión y de generar esta percepción de riesgo y de terror en los contribuyentes. Pero ese es algo muy característico de este gobierno. Ok. Digo, de manera rápida también me gustaría tocar conceptos básicos de los planes maestros anteriores del 2020 al 2022. ¿En qué se enfocaban? Básicamente igual dirigido a grandes contribuyentes, en programación de actos nuevos, ¿no? En contribuyentes que nunca habían sido revisados, encuéntrales algo, ¿no? Búscale, ráscale para encontrarles algo. Fortalecimiento de actos en proceso. ¿Y qué buscaba con este fortalecimiento? No llegar a una resolución, simplemente es un acompañamiento para no llegar a un juicio, ¿no? Y el cliente se autocorrija. O sea, estar muy de la mano del contribuyente para efectos de detectar las problemáticas y que puedan tener alguna autocorrección. Siguiente, por favor. Seguimiento de juicios y de recursos de revocación. El SAT a toda duda quiere evitar juicios, quiere llegar antes de la resolución, quiere llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque es bien sabido que en la mayoría de los casos o los pierde de fondo o simplemente los pierde de forma por las cargas que tiene el SAT, por los descuidos que llegan a tener. Entonces, siempre ha tenido la encomienda de estos planes maestros de no llegar a resoluciones de juicio, siempre llegar a un tema de autocorrección. Revisar las... ¿Así, Pablo? Sí, aquí si me permites, aquí el papel de la figura del acuerdo conclusivo, utilizando a la PRODECON como un intermediario, se ha convertido en un instrumento alternativo de solución de controversias muy útil para tratar de que las partes alcancen un acuerdo, pero la realidad es que una cosa es la intención del plan y otra cosa es la realidad que vive uno ya
enfrentándose a una auditoría y una autoridad deseosa de recaudar lo más posible. Entonces, esa intención de evitar llegar a litigios y que el contribuyente se autocorrija, pues realmente se queden los buenos deseos porque pues muchas veces la postura de la autoridad es bastante intransigente como para alcanzar estos acuerdos. Eso lo vivimos en la práctica nosotros todos los días. Pero bueno, se supone que es parte de la intención de este plan maestro, ¿no? Otro tema que tocaba los planes maestros anteriores, realizar auditorías a devoluciones ya realizadas. Un contribuyente que solicitó su devolución, le requirieron, le volvieron a requerir, le devolvieron, y ahora el SAT no está conforme a los requerimientos y a la que él avaló. Otra vez revisión para ver si hay alguna omisión y que les puedan devolver esas cantidades que el SAT realizó, ¿no? Y también el SAT siempre ha querido evitar liquidaciones, ¿no? Promoviendo el tema ya tocado, la autocorrección. Ahora, sí, me gustaría tocar un tema de cifras, porque ¿cuáles son los resultados de estos planes del 2020 al 2021, ¿no? Como pueden ver, esto es simplemente arriba, recaudación. Esto es importante aclarar que estas son cifras públicas y emitido por la Secretaría de Hacienda, ¿no? No sé si puedan estar manipuladas, pero al final de cuentas aquí se las voy a presentar, ¿no? Viendo cómo a partir del 2020, en la lámina de arriba, hubo un incremento. En el 2018 al 2019 el incremento fue marginal, significativo, pero a partir de la implementación de los planes maestros ha habido alrededor del hasta 9% de incrementos en las recaudaciones para grandes contribuyentes. Entonces es una manera muy sencilla de recaudar para el SAT, ¿no? Por un medio de todas estas medidas a tomar, ¿no? No, atrás, por favor. Y algo muy sorprendente es que en las gráficas de abajo tenemos una comparativa de sexenios con Enrique Peña Nieto y con Andrés Manuel López Obrador, donde solamente es cantidades de recaudación por auditorías realizadas, donde simplemente en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en 3 años, ya recaudó el 86% del sexenio anterior, por lo que en los 2 próximos años va a ser puro utilidad, o sea, se pretende llegar a un 120, 130% en una comparativa con el año anterior. Simplemente en auditorías realizadas, ¿no? O sea, este gobierno sí está siendo eficaz en el tema recaudatorio. Adelante, por favor. Y algo similar, pero este es el total de recaudación. Igual, en estos del 2019 al 2022, ya se superó en 776,000 millones la recaudación al sexenio anterior, ¿no? Esto es simplemente para todos los contribuyentes en general, no solamente a grandes, sino es más eficaz este gobierno en todos los sectores de manera recaudatoria. Ahora bien, entramos al tema que nos atrae, el plan maestro de fiscalización, ¿no? Y toca 4 ejes, que es el gestión de autoridad, acciones de fiscalización, los sectores económicos a revisar y conceptos y conductas a revisar, ¿no? Estos son las 4 ejes o los 4 puntos que toca el plan maestro de fiscalización y recaudación 2023.
Ok, vamos a empezar con el primer eje, que es la gestión de autoridad. Esto se refiere a las acciones concretas que la autoridad está realizando o va a realizar para mejorar y eficientar la recaudación. Entonces, en este documento del plan maestro, hacen referencia a que la autoridad tiene que llevar a cabo un acompañamiento al contribuyente para lograr, digamos, el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales, ¿no? Y por eso es esta cercanía que los contribuyentes sentimos a través de cartas de invitación, a través de correos electrónicos cuando hay alguna falta de presentación de alguna declaración. Inmediatamente estamos recibiendo notificaciones del SAT señalando que hay omisiones, en fin. Hay esta sensación de cercanía que ellos amablemente le llaman acompañamiento, ¿no? También se refiere esta gestión de autoridad a la vigilancia para incentivar la regularización de contribuyentes omisos o que presenten diferencias en sus obligaciones. Es lo que les comentaba, la autoridad ya cuenta con toda la información que tiene a su alcance, que la puede cruzar y que la puede trabajar en base a toda esa información, pues hacer esta vigilancia y hacerle ver a los contribuyentes inconsistencias o diferencias para que se autocorrijan. A través de la optimización de los procesos de recuperación de créditos fiscales, pues es lo mismo. Hacer cada vez inteligencia tanto de fiscalización y recaudación. Hay áreas ahora especializadas en el SAT precisamente para hacer la planeación y la estrategia de a quién fiscalizar, insisto, a partir de toda la información con la que cuentan y que pueden cruzar, se empiezan a levantar alertas, banderas rojas de alerta, y en base a esa información ellos hacen su estrategia y planeación de fiscalización. Sí, y desde luego también la coordinación que realizan con las entidades federativas, como todos ustedes saben y seguramente les ha tocado no vivir, sino sufrir el recibir auditorías de las oficinas hacendarias locales, pero actuando en facultades coordinadas, revisando contribuciones federales, ¿no? Y también digo sufrir porque realmente el nivel de preparación es muy inferior al de las autoridades federales. Entonces, tener que lidiar con auditorías de autoridades locales en materia de impuestos federales es un verdadero suplicio, pero pues la realidad es que el SAT a nivel federal se tiene que coordinar con las entidades pues, para tener una mayor cobertura en su fiscalización. Entonces, esto es a lo que se refiere la gestión de autoridad. Incluso aquí en Jalisco, desconozco en otras entidades, la Secretaría de Finanzas también hace auditorías. O sea, tiene la coordinación con entidades federativas y locales para realizar auditorías. Entonces, sí, claro. Exacto, exacto. Esa es hay convenios de coordinación y entonces las secretarías de finanzas locales, las tesorerías locales, actúan haciendo pues, auditorías y liquidaciones y resuelven los recursos administrativos, pero en materia de impuestos federales, ¿no? Entonces ahí es donde te digo que se vuelve muy complejo el manejo, porque independientemente de la enorme corrupción que se percibe con estas autoridades, no manejan, digamos, no hay personal capacitado como para atender problemas de contribuciones federales. Entonces es muy complejo, digamos, gestionar las auditorías, los medios de defensa
con las autoridades locales de los estados. Seguramente en unos será peor que en otros, pero es una realidad, ¿no? Todo esto, toda esta gestión de las autoridades tiene ahora un sustento jurídico que antes no lo tenía. O sea, antes de hecho así actuaban, pero ahora, como bien señaló Luis Carlos, mediante una reforma del Código Fiscal de la Federación de 2020, se reformó el artículo 33 del Código para establecer que las autoridades fiscales, para el mejor cumplimiento de sus facultades, estarán facultadas para lo siguiente. Entonces, hablan de una primera fracción que es proporcionar asistencia gratuita, procurando, y si nos vamos a la siguiente lámina, y esto es lo novedoso, dar a conocer en forma periódica y en general a los contribuyentes de la Ley de Impuesto sobre la Renta parámetros de referencia con respecto a la utilidad, conceptos deducibles o tasas efectivas de impuestos. Y esto lo remarcamos porque pues, esto ya se materializó en la publicación de estas tasas efectivas de impuestos, ¿no? Que presentan otras entidades o figuras jurídicas que obtienen ingresos, contraprestaciones o márgenes de utilidad, con base en el sector económico o industrial al que pertenezca, es decir, está facultada la autoridad para dar a conocer a los contribuyentes estos parámetros de referencia para que los contribuyentes, pues, con base en esto, puedan, digamos, corregir su situación fiscal, ¿no? También está facultada la autoridad para hacer la difusión de toda esta información con la finalidad de medir riesgos impositivos. El SAT, al amparo de programas de cumplimiento voluntario, podrá informar al contribuyente, a su representante legal o a los órganos de dirección, cuando detecte supuestos de riesgo, precisamente con base en los parámetros señalados en el párrafo anterior, sin que esto se considere que constituye el ejercicio de una facultad de comprobación, o sea, no constituye propiamente una auditoría. Ahora, dichos programas no son vinculantes para los contribuyentes y se tendrán que desarrollar conforme a reglas de carácter general que el SAT dará a conocer. Entonces, si quieren, vamos a la siguiente. Es parte del marco jurídico que le da sustento al que la autoridad pueda llevar a cabo todas estas acciones que se desprenden de estos planes maestros de fiscalización y recaudación. La fracción 4 también de este artículo habla de promover el cumplimiento en materia de presentación de declaraciones, así como las correcciones a su situación fiscal mediante el envío de propuestas de pago o declaraciones prellenadas. Ya lo conocemos, ya prácticamente las declaraciones pues ya se encuentran, cuando se mete uno al portal a tratar de hacer su declaración o pago provisional, pues ya están prellenados porque el SAT conoce de antemano pues, todos los FDIs, conoce los ingresos, conoce los gastos. Entonces tiene elementos como para hacer propuestas prellenadas de declaraciones, ¿no? También habla de comunicados para promover el cumplimiento de sus obligaciones fiscales o comunicados para informar sobre inconsistencias detectadas. Esto no es otra cosa que las famosas cartas de invitación a las que nos hemos referido, que ya van dirigidas muy específicamente a, no en términos generales al cumplimiento de obligaciones, sino ya van dirigidas con datos reales del contribuyente, obtenidos precisamente de toda la información con la que cuenta el SAT. Entonces, estos son los fundamentos que le dan sustento a esta actuación del SAT. Oye, Pablo, nada más me quería precisar que no solamente son cartas invitación. En la actualidad, te pasas un día de la presentación de la declaración anual y al día siguiente ya te están mandando o mensaje de texto a tu celular o correo electrónico. O correo electrónico. Sí, sin duda. Es lo que decía, que el famoso acompañamiento, pues es sentir que prácticamente te están soplando en la nuca. La cercanía al SAT está con todo. O sea, el Big Brother se queda chiquito comparado con ya el nivel de observación
al que están sujetos los contribuyentes, ¿no? Si quieren, pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son las acciones de fiscalización concretas que se desprenden de este plan maestro para el 2023? Digamos, se señala y hay un especial énfasis en las siguientes acciones. La primera es combatir esquemas de evasión que involucren a factureras. Como señaló Luis Carlos, hay un especial interés que ya venía desde gobiernos anteriores, pero a este gobierno le ha puesto un principal énfasis a combatir a las factureras, a los famosos EFOS. ¿Y cómo combates a los EFOS? Pues sancionando a los EDOS, o sea, los que utilizan esas facturas para deducir o acreditar. Porque los EFOS son escurridizos, se crean, desaparecen, se cambian, pero la masa que utiliza esas facturas, pues es ahí permanece, y esos son los que resienten de manera fundamental pues, la fuerza de fiscalización del gobierno, ¿no? Eso no quiere decir que no busquen tampoco a los EFOS. Los EFOS obviamente son los que originalmente generan este fenómeno, pero la manera de tratar de combatirlo pues es yéndote sobre los usuarios, los que se benefician de estas facturas, que no es que sean apócrifas, porque las facturas son reales y hay flujo de por medio, pero son facturas que no corresponden a operaciones reales, o sea, corresponden a operaciones simuladas. Es por eso que el bullet y el plan maestro te dice esquemas de evasión. Así es. Ya no te habla de un comprobante, te habla ya del esquema, ¿no? Así es, son esquemas, porque al final son esquemas de defraudación, o sea, porque se está a través del uso de estas facturas, se está omitiendo el pago de contribuciones y eso no es otra cosa más que defraudación fiscal. También está muy enfocados en la revisión de esquemas de evasión de empresas que involucren a las no mineras, o sea, lo que eran las que vendían el famoso outsourcing. Ya siguen habiendo muchos fenómenos de este tipo, pero se han ido acotando pues, con toda la regulación ahora de la limitante o la prohibición de la subcontratación, que es lo que se hacía a través de estas empresas no mineras. Pero bueno, siempre hay creatividad y se les ocurrirán nuevas formas de evasión y de defraudación a través tanto de factureras como de no mineras. Pero es un hecho que este gobierno está ejecutando acciones muy concretas para combatir estos dos fenómenos muy señalados de evasión y de defraudación. También va a haber acciones muy concretas de incremento en operativos carreteros y en almacenes para combatir el contrabando, o sea, temas de comercio exterior. Y la famosa carta aporte, ¿no? No olvidar que es parte de los FDI, de los complementos de los FDIs, pero es un tema también. Que también es un tema propio de este gobierno, de este sexenio. La famosa, el CFDI complemento carta aporte, que no ha logrado acabar digamos, de implementarse al 100% por todos los inconvenientes que genera, pero pues ahí está la figura, se está trabajando en su implementación o en su implementación ya en forma total, pero claramente persigue el mismo objetivo, que es evitar el contrabando y el transporte de mercancías ilegal, ¿no? También hay una acción muy concreta en cuanto a análisis y programación de partidas atípicas de ingresos y gastos, es decir, el fisco va a estar muy al pendiente de revisar cualquier concepto de ingreso o de gasto que se salga de los parámetros o del comportamiento
normal que tienen los contribuyentes, es muy fácil que ellos detecten estas anomalías y enfoquen su fiscalización hacia allá, ¿no? Y también, pues, el fortalecimiento, como ya lo mencionamos, de revisiones en operaciones de comercio exterior, principalmente importaciones temporales y verificaciones de origen. Y bueno, otra de las acciones ya que ya la estamos sintiendo y padeciendo es todo el tema de la publicación de las tasas efectivas de impuestos sobre la renta que se dieron. Digamos, va a haber un énfasis en revisar ejercicios del 20 a 21 con motivo de la reciente publicación del paquete de actividades y de las tasas efectivas a las cuales ahorita Luis Carlos se va a referir, ¿no? Sí. Si es el caso, ¿no, Luis Carlos? A ver, la siguiente lámina, ya vamos a entrar a tasas efectivas, ¿no? Entramos a temas de tasas efectivas. Pues es un tema que viene sonando desde el 2021. Nada más sí me gustaría aclarar que los parámetros están basados en empresas grandes contribuyentes. Aquí a mí me causa mucha controversia comparar una tasa efectiva de un grande contribuyente contra una pyme o contra vamos a decir, una empresa mediana, ¿no? ¿Qué llega a pasar? Pues las cadenas de suministro, la reducción de costos, los beneficios que puedan llegar a tener los grandes contribuyentes por volumen, pues no se comparan a las pymes, ¿no? O sea, creo que no pueden llegar a ser comparables las tasas publicadas para grandes contribuyentes que para el resto de las industrias. Sin embargo, el SAT, vía comunicados, está diciendo, están aquí los parámetros para grandes contribuyentes, autocalcúlate y autocorrígete, ¿no? Esa es la tendencia que quiere hacer el SAT. O sea, sin tener un acto de fiscalización, simplemente vía comunicados. Y aquí es importante, digamos, enfatizar en esto último que comento. Esa es la intención de la autoridad. Yo te doy a conocer cuál es la tasa efectiva de tal segmento de la industria, de tal actividad en concreto, que coincido totalmente con Luis Carlos, aunque sean de la misma actividad, no puedes comparar la tasa efectiva de un gran contribuyente con una pequeña o mediana industria, aunque se dediquen a la misma actividad. Digamos, son realidades totalmente diferentes. Pero sí que tengamos claro que el hecho de que se publiquen estas efectivas son meras referencias que el SAT publica para que el contribuyente pues, las considere y revise su tasa efectiva, que ahorita les voy a explicar cómo se calcula para estos efectos la tasa efectiva. Y bueno, que sepamos que si estamos por debajo de esa tasa efectiva, pues, y consideramos que estamos en lo correcto, pues sí, seremos eventualmente sujetos a una revisión profunda por parte de la autoridad, por no ajustarnos a esa tasa efectiva. Pero no significa que estemos obligados a ubicarnos necesariamente en esa tasa efectiva. Si estamos convencidos que nuestras deducciones y nuestros ingresos son los correctos, pues los podremos sustentar y defender ya con motivo de una auditoría concreta y eventualmente de una liquidación. Es decir, no es que porque se publicó la tasa efectiva yo me tengo que autocorregir y ubicarme en esa tasa. Es una mera referencia que el fisco te dice, esto es lo que yo considero que tú deberías de tener como tasa efectiva porque estás ubicado en esta industria y te dedicas a esta actividad. Si estás fuera de esto, o sea, sobre todo por debajo, si estás por arriba, pues yo encantado que me pagues más de incluso de lo que yo considero, pero si estás por debajo, aguas porque si no te ajustas esta tasa, pues el mensaje es, vas a poder ser sujeto de una auditoría profunda. Y bueno, pues eso no significa que yo no pueda, obviamente, manejar esa auditoría, aclararla
y en su caso defenderme de un eventual, digamos, un eventual crédito fiscal que se verifique. Entonces, sí, nada más ponderar muy bien esta situación. En el 2021 se publicaron las tasas efectivas 16, 17, 18 y 19. Y el año pasado y este año ha habido 3 publicaciones, bueno, incluso todas han sido este año, donde han sido 3 publicaciones de tasas efectivas para los ejercicios 20 y 21, ¿no? O sea, ya calculó los de hace 2 años, ¿no? Las tasas efectivas que deberían de hacer. Y son, bueno, y ahorita que toquemos, que veamos unos ejemplos de tasas efectivas, tocaremos un punto importante. Pero la siguiente lámina es, ¿y cómo se calcula una tasa efectiva, no? Pues es una manera muy sencilla, es a tu resultado fiscal que tengas, lo multiplicas por tu 30%, causas un ISR causado, el cual es dividido entre los ingresos acumulables, ¿no? Y el resultado de la división es tu tasa efectiva que las empresas deben de tener. A juicio de la autoridad. A juicio de la autoridad, es correcto. Esta es la publicación, el historial de publicación de tasas efectivas. Ha habido 7 publicaciones y las últimas 3 están enfocadas al 2021, ¿no? Donde ya hay 120 actividades y 23 sectores de donde están, de los cuales se describe, ¿no? Adelante. Este es un pantallazo, lo puse para que se familiarizaran de la página de las tasas efectivas, ¿no? Donde nosotros como contribuyentes ubicamos cuál es mi giro, le pico y y ya me manda directamente a la tasa efectiva, ¿no? Vamos a decirle, estos son sectores económicos y me despliega ya el listado de los subsectores, ¿no? Que la siguiente lámina viene igual pantallazos de cómo despliega el SAT los subsectores, ¿no? Las tasas efectivas pues cambian por sector, eso es un hecho. Estos son ejemplos de comercio al proveedor mayor de materiales metálicos, comercio al por menor de partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y camiones, que van alrededor de los 13%. Igual, fabricación de preparación de farmacéuticas. Son muchas tasas las que están publicadas. Aquí nada más pusimos unos ejemplos para que lo puedan visualizar cómo lo está publicando el SAT, ¿no? Algo muy sui generis, ¿sí? Es que estos años son de pandemia y el SAT sí tiene identificado en algunos sectores, vamos a pensar, donde sí efectivamente la tasa efectiva en el 2020 es menor a la del 21, pero hay unos que, como los sectores farmacéuticos o los sectores alimenticios, donde las tasas efectivas en los 2020 son mayores, o sea, sí se ve qué sectores en pandemia fueron beneficiarios por esta causal, ¿no? O sea, sí los tiene identificados el SAT. Ahora bien, otro eje que tiene el plan maestro, pues menciona los sectores económicos a revisar. ¿Y qué sectores económicos a revisar son? Pues en realidad son todos. No les podré decir que hay uno que se excluya. Pues está, este es básicamente acerero, alimenticio, automotriz, bebidas, comercio, construcción. Todos estos sectores son los que el SAT va a poner énfasis. Servicios inmobiliarios, pues te habla todo lo relacionado a los inmuebles, ¿no? O sea, no veo algún sector que pueda estar excluido, ¿no? En el comercio, o sea, simplemente el SAT quiere
abarcar todos los sectores para grandes contribuyentes. Ahora, las conductas y los conceptos a revisar pues también están en este plan debidamente especificados. O sea, el SAT tiene muy claro en dónde va a enfocar las baterías en términos de qué conceptos y qué conductas va a revisar. Si podemos ver la siguiente lámina, por favor. Y bueno, pues menciona que van a enfocarse mucho en la aplicación indebida de saldos a favor. Pues como todos ustedes saben, los saldos a favor pues, son susceptibles o de compensarse o de devolverse. Aquí, sobre todo, van a poner mucho énfasis a la compensación, porque pues esa es la forma en la que el saldo a favor se aplica. De la otra forma, pues, se tienen que pedir en devolución, pero la forma de aplicarlo pues, es vía compensándolo, y ahí el fisco pues, ha identificado que hay muchas compensaciones, sobre todo cuando estaba el fenómeno de la compensación universal, que se canceló esa posibilidad, pues entonces ahí hay mucha carnita, digamos, en donde el fisco revisa y objeta compensaciones, ¿no? Otra conducta, otro concepto es la cadena de suministro de hidrocarburos. En toda esa cadena, pues el fisco va a ser muy incisivo en su revisión y en su fiscalización. Todo el tema de acreditamiento de IEPS, aquí hay, digamos, es muy común que haya omisiones o en el tema de IEPS, por ejemplo, en diésel, ahí hay grandes fugas de recaudación, y no nada más en diésel, pero en otros conceptos, pero en diésel especialmente, en gasolinas y en todos los hidrocarburos en general, ahí va a haber un énfasis especial. Todo el tema de pensiones, conceptos exentos para nómina, y todo el tema de simulación de prestación de servicios especializados, con todo el tema de la reforma en materia de subcontratación y de los servicios especializados, que es la única excepción que se permite digamos, de la subcontratación, que tienen que estar, obviamente, obtener un registro en el REPSE famoso para poder prestar estos servicios. Pues obviamente hay muchos contribuyentes que están simulando este tipo de operaciones para poder seguir llevando a cabo las prácticas de outsourcing, ¿no? En materia de devoluciones, pues va a haber un especial énfasis, obviamente, en lo que se refiere a IVA, por la aplicación de tasa cero, actos no objeto, que es una reforma que entró en vigor a partir de este año. Bueno, digamos desde el año pasado, pero ya es un elemento que da motivo también a muchas interpretaciones y que puede generar discrepancias en las devoluciones, ¿no? Así como importaciones temporales, todo esto en materia de IVA. También todo lo referente a la subvaloración en operaciones de comercio exterior y uso indebido de tratados, obviamente comerciales, todo esto en relación a evaluación de operaciones. Todo el tema de verificación, de cumplimiento de certificaciones en materia de IVA y EPS, también ahí el fisco ha identificado problemas y van a poner especial énfasis en fiscalizar esto, así como el tema de derechos de minería, ¿no? Pasamos a la siguiente lámina. Todo lo relativo a reestructuras corporativas y efectos fiscales en decisiones y fusiones, obviamente, pues el fisco está consciente que son vehículos muy comunes de planeación fiscal, válida, desde luego legal, pero bueno, pues el fisco pone especial énfasis
en este tipo de operaciones, porque pues también se pueden prestar a abusos y a evasión fiscal. Todo lo relativo al tema de socios y accionistas, personas físicas, en operaciones precisamente asociadas a las estructuras. Todo el tema que siempre ha sido un tema muy fiscalizado, el de la aplicación de pérdidas fiscales, tanto revisar el origen de las pérdidas como la amortización de pérdidas adquiridas o generadas en otro contribuyente que son aprovechadas en otro, o sea, todo el tema de lo que el fisco ha llamado transmisión indebida de pérdidas fiscales, que tiene ya su propia regulación específica, pues también es un tema que siempre ha sido de los más, digamos, de los predilectos del fisco para revisar. Todo el tema, obviamente, de refipres, que son operaciones con entidades en el extranjero o con entidades en países que sean considerados como regímenes fiscales preferentes. Bueno, pues todo, también hay una especial énfasis en esta fiscalización. El tema de financiamientos, capitalización de pasivos y distribución de utilidades, pues siempre que hay ese tipo de operaciones en los contribuyentes, pues el fisco los revisa con lupa, ¿no? Porque también se puede prestar a transmisión de utilidades de una jurisdicción a otra, muchos temas de planeación fiscal internacional. Todo el tema de pagos al extranjero y reestructuras internacionales, y desde luego también otro bicho que es un instrumento típico de planeación, pues es todo el tema de fideicomisos, ¿no? Por el tratamiento que la ley le da a esta figura, ¿no? Ahora, pues finalmente, pues las recomendaciones que en términos generales les podríamos hacer a nuestros clientes a partir de conocer pues, estos planes maestros y esta actitud incisiva de fiscalización y de sembrar esta sensación de riesgo y de terror, pues son las siguientes, ¿no? Vamos a la siguiente, que es, pues primero, como bien lo señalaba Luis Carlos, identificar las tasas efectivas en las declaraciones anuales presentadas y compararlas contra las publicadas con la autoridad. Eso ya nos va a dar un parámetro de si estamos o no en la mira de las autoridades para una posible auditoría profunda. Sí, sin embargo, aquí me gustaría, digo, como recomendación, que cuando calcules las tasas efectivas, también calcúlalas con tus propias tasas efectivas de años anteriores, ¿no? Para ver que haya una simetría, ¿no? Que no haya los picos así abruptos para efectos de tener una secuencia, ¿no? O sea, es muy importante tener eso. Sí, yo creo que lo recomendable es de todos los ejercicios que la autoridad ha publicado tasas, calcularlas, ver si están alineadas con esas tasas. Si no están alineadas, pues hacer una revisión profunda y honesta, decir, oye, a ver, realmente si hay algo que pueda autocorregir o no, o si estoy convencido de que mi tasa real, aunque no corresponda con la tasa efectiva que publica el SAT, aunque no corresponda, y yo estoy convencido de que es correcta, pues obviamente mantenerse en ello y si es objeto de una auditoría, pues atenderla, aclarar y en su caso defenderse. Si efectivamente hay elementos que pueda yo corregir y alinearme con esa tasa porque así corresponda, pues hacerlo de manera espontánea y pues, evitar multas y de alguna manera eso es un examen de conciencia que cada contribuyente debe hacer y como bien dice Luis Carlos, pues ver que no haya digamos unos brincos o unas disparidades que prendan un foco rojo con la autoridad, ¿no? Obviamente hay que poner especial cuidado con la
reducción indebida o artificial de esta tasa efectiva, ya que eleva los riesgos de las emisiones profundas, ¿no? Hay que revisar la materialidad en las operaciones, sobre todo, así, aun y cuando la materialidad no es un requisito que esté en la ley, que deba cumplirse para que un gasto sea deducible, es una realidad. La Corte ya en precedentes ya resolvió que la autoridad tiene facultades para revisar la materialidad de las operaciones. ¿Y qué es la materialidad? Pues no es otra cosa más que la demostración clara y suficiente de que la operación efectivamente se llevó a cabo. Esto sobre todo es complicado de poderlo demostrar en tratándose de prestación de servicio. Si se trata de enajenación, pues el bien enajenado ahí está, se puede evidenciar que existe o que existió, pero la materialidad en prestación de servicios, que además es, todo este tema de la materialidad nació con el tema de los factureros, con el tema de las facturas que no corresponden a operaciones reales. Hay que tener mucho cuidado. No, adelante, adelante. Sí, o sea, antes pensábamos que con tener el contrato, la factura, el registro contable ya era suficiente para demostrar la existencia de la operación. No, ya eso no es suficiente, claramente, ya los tribunales lo tienen más que explorado y superado. No basta con eso, además de eso hay que probar que efectivamente el bien existió, existe y se enajenó, que el servicio efectivamente se prestó, entonces hay que demostrarlo y como en la materialidad pues no es un concepto definido, pues sí hay una gran inseguridad jurídica en qué significa y qué alcances le puede dar la autoridad. Entonces aquí la recomendación es, pues hay que tratar de revisar las operaciones de riesgo, es decir, que sepamos que el fisco las pueda cuestionar y documentar y armar bien un expediente para el día que nos lo cuestionen, poderlo demostrar y defender sin ningún problema. El tema de razón de negocios y de sustancia económica, bueno, pues es finalmente lo que comentaba Luis Carlos, de la aplicación de esta cláusula antiabuso. Al final, lo que esta cláusula antiabuso permite es que te recaractericen una operación si no hay razón de negocios y tienes un beneficio fiscal. Entonces, hay que darle sustancia económica a las operaciones, poderla demostrar, es decir, que hay efectivamente una razón de negocios, que existe una sustancia económica y que no es meramente la obtención de un beneficio fiscal, ¿no? Que eso es lo que el fisco persigue, ¿no? Obviamente que las operaciones pues, estén amparadas con documentos, con pues, los contratos, con las actas, con las facturas, con toda la documentación de las operaciones que se celebren, sobre todo tener evidencia de la celebración para cumplir con el tema de la fecha cierta, lo que se pueda elevar a escritura pública o dejar confedatario, pues dejarlo sustentado, porque es un dolor de cabeza cuando hay que demostrar la famosa fecha cierta de las operaciones. Y obviamente, pues para tener también, poder enfrentar requerimientos de la autoridad cuando se soliciten devoluciones o se hagan acreditamientos de IVA, pues el fisco lo primero que va siempre a buscar es demostrar la existencia y la realidad de esas operaciones a las que se están dando efectos de acreditamiento o genera saldos a favor para las devoluciones, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. No, me gustaría precisar un ejemplo que me sucedió en el pasado en el tema de materialidad, ¿no? Con diversos contribuyentes. Pues resultaba que el contribuyente salía, el famoso EFO salía listado y la autoridad iba contra los CEDOS, ¿no? Y resultó que el EFO hacía operaciones con 20, 30, 40, 50 contribuyentes y esos 50 contribuyentes entregaban el mismito expediente. O sea, era un tema de, básicamente nada más le cambiaban el nombre. O sea, no había un tema, ahora sí que de razón de negocio, de materialidad. Ahora sí que el EFO se iba por la fácil
entregaba un expediente general y pues una factura de prestación de servicios, ¿no? O sea, no tenían anteriormente y no tienen cuidado en el tema de materialidad, ¿no? Que tenemos que tener sumamente ahorita cuidado ese punto. Así es, así es. No basta, insisto, no basta con factura y contrato. Si no se puede soportar ese contrato y esa factura con otros elementos que demuestren fehacientemente que esa operación existió, se va a rechazar. Se va a rechazar y la posición de los tribunales pues es muy estricta en cuanto a, claro que se puede discutir incluso de fondo, pero depende de las pruebas que existan para probar la existencia de la operación, ¿no? Recomendamos que se cuente ya sea con un área interna en la empresa o con una asesoría externa enfocada al compliance fiscal, o sea, a revisar el cumplimiento fiscal de las obligaciones fiscales, tanto formales como sustantivas de pago, y tanto en el ámbito contable como en el fiscal, porque pues van de la mano. O sea, lo fiscal, si no está bien registrado en contabilidad, pues también corre riesgo de ser rechazado. Entonces, pues sí, contar con un compliance se ha vuelto una necesidad de las empresas. No nada más tener un contador, sino tener alguien que verifique, porque cada vez es más complejo, el compliance, el debido cumplimiento y el correcto cumplimiento del ámbito fiscal y contable. Obviamente tener activo y en constante monitoreo el buzón tributario, ya sabemos que es el vehículo en el que hoy por hoy el SAT se comunica con los contribuyentes para cualquier cosa, sobre todo para comunicarle los actos de autoridad. Y bueno, si no se atiende el buzón tributario, pues las notificaciones de todos modos se van a considerar realizadas, corren los plazos y con todas las consecuencias que ello conlleva. Entonces hay que tener un especial control y monitoreo del buzón. Y no tenerlo activo puede ser causal de cancelación de sellos, no hay que olvidar ese tema, ¿no? Además. Y bueno, finalmente también, y ese es un tema que también surgió, y que ya comentó Luis Carlos, que es todo el tema de la regulación en materia de beneficiarios controladores. Hay que contar con una serie de información a disposición de las autoridades para tener perfectamente identificado quién es el beneficiario que controla o el que se beneficia al final de la estructura del negocio, quién es el beneficiario y quién es el que toma las decisiones en los negocios. Entonces, hay toda una regulación muy estricta que hay que también cumplir plenamente. Y pues en términos generales, esas son las recomendaciones. Obviamente, cuando reciban un acto de autoridad que les pueda generar un riesgo, pues también la recomendación pues es acudan con los expertos, busquen a su fiscalista de confianza, que ojalá seamos nosotros. Es muy importante el acompañamiento, ahora sí, del asesor, del experto con los contribuyentes desde el momento en que está siendo objeto de una auditoría, de una carta de invitación. Es muy importante que se asesoren correctamente porque de la debida diligencia y aplicación y cumplimiento de esas auditorías o de esos actos de autoridad va a depender el que se pueda evitar el tener que llegar eventualmente a un tribunal o a un medio de defensa que ya es de alto riesgo y es muy costoso. Entonces, en términos generales, esas son las recomendaciones que les podríamos dar y pues con esto terminamos la presentación. Quedamos a sus órdenes si tienen alguna pregunta a través del chat y pues te dejo la palabra, Luis Carlos, para que cierres el webinar, por favor. Sí, pues antes de entrar a la sección de preguntas y respuestas, y también agradecerles a todos
por su valioso tiempo. No nos quisimos extender demasiado, sabemos que son horas laborables, que quisimos ser lo más precisos y claros. Sin duda, estos planes maestros causan pues mucha incertidumbre en el mercado. La publicación de las tasas efectivas, el saber cómo actuar, si estoy dentro, si estoy fuera, pues sin duda causa temor, ¿no? Porque al final de cuentas son señales que la autoridad está mandando, son señales que son los parámetros que el SAT tiene actualmente y que dice, a mí me gusta esta tasa y si no estás, pues y si llega alguna revisión, pues vamos a ver cómo nos adaptamos al tema de la tasa, ¿no? Recuerda que actualmente la postura del SAT no es llegar a ningún juicio, es un tema autocorrectivo, pero cabe recalcar, como ya lo mencionamos anteriormente, está aplicado para grandes contribuyentes, ¿no? Como recomendaciones, además como dijo Pablo, pues monitorear tasas efectivas, monitorear coeficientes de utilidades para que no haya muchas variaciones de un año a otro y pues con eso tener el tema del compliance fiscal al día, ¿no? Con la revisión del buzón tributario. Sin nada, agradecer a todos su presencia y si tienen alguna duda, pues aquí estamos a sus órdenes vía el chat, ¿no? Si no hay preguntas, se puede mandar la presentación, se grabó la presentación y se puede mandar vía correo, ¿no? Acá hay una. Sí. No sé si tú estás viendo el chat, Luis Carlos. Sí. ¿Hasta qué fecha publicarán todas las tasas efectivas de todos los sectores? Ya que el día de hoy faltan algunas. Pues sí, faltan bastantes, eso es un hecho, se puede apreciar en la página del SAT, que tú le quieras picar a algún sector y no se puede abrir en automático la página. No sabemos, o sea, antier 14 de febrero publicaron una, tenía todo el 2022 no publicaron tasas, ahora sí que pues es a criterio de la autoridad, ¿no? Conforme vayan ellos teniendo los parámetros, son como van emitiendo sus comunicados. Aparentemente todo quedó muy claro. Si no hay preguntas, les agradecemos igualmente de mi parte su atención, su tiempo y ponemos, bueno, ya les estaremos informando el siguiente webinar que el despacho presentará para ustedes, que será en breve. Bueno. Muchas gracias, buenas tardes, hasta la próxima.